Hay un pasaje que dice que Jesús fue a Jerusalén para la Pascua, purificó el templo y habló con el líder religioso Nicodemo acerca de la vida eterna. Luego dejó Jerusalén y viajó por Judea, camino a Galilea. Visitó Sicar y otras aldeas en Samaria. Y en el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 3, dice: salió de Judea el Señor Jesús y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga más nunca sed. ¿Quiénes han tomado de esa agua del Señor? Esa agua que nosotros encontramos, la vida eterna. Ese manantial que sacia nuestra alma. Encontré agua que da vida, encontré agua que da vida, encontré. Es un manantial que sacia mi alma. Encontré agua de vida, encontré agua de vida, encontré, y jamás seré igual. Encontramos a ti, Jesucristo. Jesucristo, Y hoy nos rendimos delante de hoy ti. me rindo. Solo tengo este corazón para darte mi adoración. Jesús.
Jesucristo, yo me inclino. Cuán hermoso eres tu Señor, cuán hermoso eres tu Señor. Encontré a Jesús, mi buen pastor. Encontré a Jesús, mi buen pastor. Encontré, Él me cuida y me da descanso. Encontré paz que no se puede comprender, paz que no se puede comprender. Y ahora mi alma te canta. Jesucristo, hoy me rindo. Solo tengo este corazón para darte mi adoración. Perfecto Jesucristo, no me inclino. Cuán hermoso eres tu Señor, cuán hermoso eres tu Señor. Es tu amor, nada me falta, nada me falta. Oh, cuán grande es tu amor, nada me falta, nada me falta. Oh, cuán grande es tu amor, nada me falta, nada me falta. Oh, cuán grande es tu amor, nada me
hoy me rindo, solo tengo este corazón para darte mi adoración. Jesucristo, yo me inclino, cuán hermoso eres tu Señor, cuán hermoso eres tu Señor. Gracias te damos, Señor, por esa adoración. Gracias, Señor, por la salvación, por la satisfacción de esta cruz. Gracias porque tu pueblo te adora, Señor. Y este es el momento preciso para inclinarnos delante de tu trono, delante de tu rostro, Señor, y pedirte perdón y llegar con corazones arrepentidos, Señor, para poder abrir la puerta de nuestros corazones y que tú cenes por nosotros esta noche, Señor. Dale la oportunidad a todo aquel que no te conoce, Señor. Quebranta ese corazón de piedra, Señor. Hazle ver que tú eres el único, el camino, la verdad y la vida. El único que nos puede reconciliar con el Padre Celestial, Señor. Y por eso hoy te agradecemos y te cantamos nuevamente. Jesucristo, hoy me rindo, solo tengo este corazón para darte mi adoración. Jesucristo, yo me inclino, cuán hermoso eres tu Señor, cuán hermoso eres tu Señor. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor, Rey y Salvador. Cuánto te adoramos, Señor. Cuánto te adoramos. Buenos días, ¿cómo se encuentra, iglesia bonita? ¿Qué tal todo? ¿Cómo está esa mañana? ¿Todo bien? Qué bueno, vale. Muy bien. Para los que no me conozcan, mi nombre es Samuel Uteda y hoy voy a estar entregándoles el mensaje del devocional del día de hoy. Entonces, para empezar, quisiera saber si los que nos visitan por primera vez pudieran levantar su bella mano, así bien alto para que nos podamos ver. Ok, veo 2 manos levantadas. Protocolo va a pasar dándoles unas tarjetitas para que puedan llenar su información, por favor. Entonces, ¿qué le dice la iglesia de la Comunidad de la Gracia a estas personas que nos visitan por primera vez? A la cuenta de 1, 2, 3. Bienvenidos, sean bienvenidos, esta es su casa. Sean bienvenidos, espero que se sientan cómodos con nosotros. Entonces, para empezar, quisiera que me acompañaran abriendo sus Biblias. Vayan buscando el libro de Éxodo, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 8. ¿Ok? Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Ven, buenísimo. Muy bien. Mientras lo van buscando los demás, les voy a dar un poquito de contexto. En este momento tenemos al pueblo de Israel vagando por el desierto. Acaban de ser liberados de su esclavitud en Egipto. Si quieren, pueden ir preguntando, ¿vale? Y bueno, tenemos al pueblo de Israel. Acaban de inaugurar el parque acuático de la Peña de Oreb. Entonces están ahí en el desierto, tomándose una agüita, relajados, suave coco, con los manteles que ellos vestían. No sé por qué en el desierto se ponen esos manteles, en vez de llevar una franelilla, unos chorcitos, pero bueno, cada quien con su moda, ¿no? Entonces están los israelitas relajados ahí tomando agua
Y de repente, pongo la siguiente, llega una gente, unos soldados. Vamos a ver qué está pasando. A ver, Éxodo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana ya estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí de momento. Estamos viendo que hay una gente, un pueblo que le dicen Amalek, que está atacando al pueblo de Israel. Esta gente Amalek, según varios estudiosos, posiblemente venían de su descendiente, su ascendente, Amalek, que era nieto de Saúl. Esta gente era una tribu nómada que se la pasaba vagando por el desierto cerca del Sinaí. Y bueno, como toda tribu nómada, en un área grande, conocida como el Negev o la Tierra del Sur. Entonces vemos en el versículo 7 que ellos empezaron, versículo 8, que ellos empezaron la pelea contra el pueblo de Israel. Es la primera vez que el pueblo de Israel va a pelear. Hasta ahora todas las batallas las ha librado Dios. Los libró del faraón, en el desierto los guió para que no encontraran batallas. Esta es la primera vez que Israel se va a enfrentar en batalla. ¿Ok? Vemos que en el versículo 9 Moisés le dice a Josué: busca unos varones para enfrentarnos a esta gente. Entonces Josué le hace caso y Moisés se va hacia el monte. Vamos a ver qué pasa en el monte. Versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Aquí, cuando dice que está alzando sus manos, es porque está orando. Moisés subió a esta montañita, digamos, como para que todo el mundo pudiera verlo, poder ver toda la batalla, y él se dedicó a orar. Podríamos decir: oye, a Josué le tocó la parte más difícil. Josué se lanzó allá a caerse a palos con todos esos amalecitas y Moisés le quedó orando. Pero la verdad, Moisés estaba librando una batalla tan o incluso más importante que Josué. Estaba librando la batalla de la oración. Veamos el versículo 2. Y las manos de Moisés se cansaban. O sea, Moisés orando, cuando dejaba de orar, vemos que los amalecitas empezaban a ganar la batalla, volvía a orar, empezaban a ganar de nuevo los israelitas, y Moisés estaba cansando de tanto estar orando, tanto estar fervientemente con pasión, pidiéndole a nuestro Señor Jesús, a Dios, que nos ayudara. Entonces vemos en el versículo 12: por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. ¿Tienes la siguiente? Ajá. No, siguiente. Ok, tomaron una piedra y la pusieron debajo de Moisés. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Vemos que Moisés estaba orando, estaba intentando librar una batalla de la fe para que Israel pudiera prevalecer contra los amalecitas, pero no podía solo. Vemos que Moisés estaba con Aarón y estaba con Hur. Hur posiblemente se cree que era el cuñado de Moisés. Ellos lo estaban ayudando, lo estaban apoyando, estaban fortaleciéndolo en la oración, intercediendo con él. Literalmente lo agarraron y lo ayudaron a seguir orando. Vemos que la unión de estos hermanos, orando con fe para librar la batalla, va a tener una participación clave en los sucesos. Veamos el versículo 3. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces vemos, cuando Moisés dejaba de orar, ¿qué pasaba con los amalecitas? Empezaban a ganar la batalla. Cuando Moisés siguió orando, ¿qué pasaba? Ganaba Israel. Podemos tener por seguro que la participación de la oración fue lo que verdaderamente ganó esta batalla. Si Israel hubiera dicho que vamos a estar orando, bájense de esa montañita, vale, agarren unos palos y vamos a pelear todos, ¿qué hubiera pasado? Se los llevan a todos por el medio, ¿verdad? La oración tiene una parte extremadamente importante en la batalla de los creyentes. Si no oramos,
puede que no podamos ganar todas las batallas a las que nos enfrentemos. Necesitamos no confiar solo en nuestras propias fuerzas, sino tener fe en el Señor, en que Él nos va a ayudar. Y nosotros también luchar arrodillándonos y ofreciendo nuestras oraciones a Él. Amén, ¿verdad? Y no tenemos que hacerlo solos, podemos estar con nuestros hermanos, podemos confiar en ellos para que nos ayuden a orar. Nuestra naturaleza humana no le gusta orar. Orar muchas veces puede ser difícil para nosotros. Podemos apoyarnos en nuestros hermanos para esto. Veamos qué dice Eclesiastés. Si quieren yo se los leo, capítulo 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. En estas batallas, en nuestras vidas cristianas, tenemos que apoyarnos de Dios y fortalecernos los unos a los otros en oración. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a orar para terminar este mensaje. Señor, te quiero agradecer por estas palabras que nos estamos estudiando en este momento, mi Dios. Gracias por esta palabra que nos has permitido leer, Señor, porque podemos leerla libremente y podemos congregarnos para estudiar la palabra, Señor. Te pido, por favor, que toques nuestros corazones por esta palabra, Señor, que nos ayudes a entender la importancia de la oración y que nos hagas más dispuestos a acudir a tu ayuda, Señor, cuando tengamos dificultades, y apoyarnos en nuestros hermanos para poder prevalecer ante las acechanzas del diablo, mi Dios. Te pido, por favor, que nos fortalezcas para seguirte adorando, Señor, para seguir llevando tu reino a las naciones. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Oramos para entrar en el tema de que vamos a predicar hoy. Seguimos con el libro de Gálatas. Señor, agradecemos por tu bondad infinita, por el privilegio de estar en este lugar y de poder compartir la palabra de Dios en esta mañana con mis hermanos. Pido por medio de tu Santo Espíritu que corazones y mentes estén atentos a la palabra de Dios y que esta palabra, Señor, pueda edificarnos, que pueda llegar a nuestros corazones, Señor, y que salgamos de este lugar con mucha edificación y que podamos reflexionar en la palabra de Dios y vivirla durante el resto de la semana. Gracias, Señor, por este pueblo y gracias por la libertad que tenemos para hablar de él. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, nuestro querido pastor Iván habló sobre el capítulo 5, que era que estábamos meditando sobre ese capítulo, pero básicamente hizo un resumen también sobre dos cosas interesantes, importantes, que fue capítulo 5, en el versículo 19 al 23, donde se habla las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Nosotros sabemos que después que Pablo exhorta y aconseja y también se enoja con tristeza sobre los hermanos de Galacia, desde el comienzo de esta carta, donde los hermanos querían ligar la ley con la gracia y volver a las costumbres judías, ritos como la circuncisión, Pablo les hace ver la diferencia entre las obras de la carne y cómo se manifiesta. Gálatas 5:19 hace una detallada lista de estas obras del hombre natural, pero también en el mismo capítulo 5:23 escribe sobre el hombre controlado por el Espíritu Santo, los cuales también detalla el comportamiento de un verdadero cristiano, el carácter de un verdadero cristiano, y comienza con la palabra amor en el capítulo 5, versículo 23. Pastor Iván estaba exponiendo sobre el 24, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La respuesta de este versículo está en Gálatas 2:20, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El cristiano nacido de nuevo, el cristiano que tiene el fruto del Espíritu, vive según Cristo.
Gálatas 5:29. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Cómo podemos andar por el Espíritu? Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El fruto del Espíritu es crecer cada día, también como dijo Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 27, como es digno del Evangelio, que nos comportáramos como era digno del Evangelio. 5:26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Estas son las obras de la ¿qué? De la carne, versículo 19. Pero hoy entramos en el capítulo 6 y solamente vamos a tomar 3 versículos de este importante capítulo. Gálatas capítulo 6, ¿lo tenemos? Amén. Dice así: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí vemos, hermano, la importancia y lo que nos enseña Pablo a través del Espíritu Santo en el primer versículo, que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no seas que tú también seas tentado. Falta, ahora aquí aconseja Pablo a restaurar. La palabra que Pablo usa aquí, restaurar, es un verbo que requiere arreglar, componer un hueso. Ketarizo es un verbo que también se utilizaba en el campo de la medicina. Aquí hay una enseñanza para que nosotros podamos reflexionar sobre la palabra falta. Traduce el término griego paraktoma, que significa caída o contratiempo. Como verbo puede significar tropezar. No se refiere necesariamente a un pecado grave, sino a un error más o menos importante. Ahora, Pablo comienza aquí señalando cómo debemos restaurar un hermano. Y hay 2 cosas importantes que Pablo señala. Dice: ustedes que son espirituales. Y la otra palabra dice: con espíritu de mansedumbre. Aquellos que son espirituales, según Pablo, las personas espirituales son guiadas por el Espíritu Santo y no se jactan de tener una actitud de superioridad. Gálatas 5:26. El comportamiento de una persona espiritual es aquel que no difama a su hermano cuando cae, es aquel que no se alegra cuando un hermano cae, sea hombre o sea mujer. El creyente que busca ser controlado por el Espíritu Santo debe restaurarle con una actitud de mansedumbre. Y cabe destacar que también que la mansedumbre forma parte del Espíritu Santo. Tener a mi lado a alguien quien yo pueda restaurar, me tengo que considerar primeramente que yo puedo caer, o yo puedo también en algún momento de descuido poder ceder a algún tipo de tentación en el caso. Ahora, la importancia es que nosotros también debemos considerar
que no somos fuertes. Y hay una historia bíblica, según Mateo, capítulo 26, 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro no sabía lo débil y frágil que era, pero hubo un profundo arrepentimiento de Pedro. Simón, que fue el nombre terrenal de Pedro que llevaba, era su nombre de debilidad. Pero Pedro, como lo llamó Jesús, era el nombre de fortaleza. Aquí, restaurar tiene que ver también con una persona que debe por lo menos tener la sinceridad y que haya verdaderamente en esa persona un espíritu de arrepentimiento. Para poder restaurar a una persona tiene que reconocer primero su falta. Eso es como el alcohólico. Cuando el alcohólico sabe que hay un problema grave en su vida de alcoholismo, y el alcohólico dice: pero es que yo no tomo casi. Toma de lunes a domingo y dice que no toma casi. Él no está reconociendo esa falta, no está reconociendo ese problema que tiene. Y es difícil ayudar a un alcohólico si no reconoce ese problema. Igual que una persona que ha cometido una falta o un pecado, si no reconoce, va a ser difícil. Entonces, Pablo dice que a esas personas debemos tenerles paciencia y tratarlos con mucha mansedumbre. Ahora, el problema también es de una persona que quiere arrepentirse o que ha cometido alguna falta, es que esa persona acepte que tiene que mejorar su vida, tiene que cambiar y poder restaurarle. Y esa persona que le restaura debe tener ese espíritu de esa persona espiritual, debe considerar que ese hermano tiene que tener paciencia con ese hermano. Ahora, también tiene que tener humildad, debe tener una humildad para aceptar que tiene un problema. Un hermano que tiene una actitud de arrepentimiento genuino es como lo que Pedro también en Lucas capítulo 22, 61, 62. Fíjense algo, para mí es uno de los versículos donde puede verse un arrepentimiento genuino y sincero. Lucas 22, 61 y 62 dice: en ese mismo instante el Señor se volvió a ver a Pedro, y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo: antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. En el 62 dice, versículo 62, enseguida Pedro salió de allí y lloró amargamente. El arrepentimiento debe traer tristeza. El arrepentimiento debe traer un corazón contrito, dijo el salmista en el 51, 17 Salmo. Un corazón contrito, reconocer que a la persona a quien ama tanto le ha fallado. Esa persona, Cristo. Ahora, en el versículo 2, Gálatas 6:2, ahora dice: sobrellevados unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Todos los cristianos tienen cargas, todos los cristianos tenemos cargas. Nuestras cargas son diferentes en tamaño y en forma. Para algunos es la carga de la tentación o las consecuencias de un traspié moral.
como el versículo 1. Para otros es un malestar físico o una crisis familiar, la falta de empleo, de presiones o algunas presiones, pero ningún cristiano está exento de no tener cargas. Todos llevamos cargas. Pero lo más importante acá que Pablo dice, sobrellevemos las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Primeramente, la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo? ¿Cómo? Amaos los unos a los otros. En el 13:35, San Juan 13:35, le dijo el Señor a los discípulos: ustedes van a conocer, yo los conoceré a ustedes, que son mis discípulos, cuando se amen los unos con los otros. Esa es la ley la ley perfecta, amarnos unos a los otros. Pero para amarnos unos a los otros debemos amar a Dios primeramente. ¿Cuántos hermanos en nuestras congregaciones tienen cargas? Todos. Yo decía cuando preparaba este mensaje y oraba para que Dios me diera ese discernimiento de poder acercarme a alguien que pudiera tener una carga y ayudarle. Escuchen, ayudarle, tampoco es que tengo que cargar, puedo ser empático con el hermano, ayudarlo a cargar, no a cargar solo esa carga. Hay cargas que nosotros podemos llevar y hay cargas que son de nosotros. Ejemplo: un hijo enfermo con una fiebre a 40. Yo quisiera que ese niño o mi hijo no estuviese esa fiebre y que esa fiebre la pudiera sentir yo, pero realmente quien tiene la fiebre es mi hijo y él es quien está cargando con la fiebre. Ahora, ese es un ejemplo de una carga que tiene que llevar una persona. En este caso hay cargas, por ejemplo, también de una enfermedad de un hermano. Yo puedo ser empático y ayudarle a ese hermano. Puede ser financieramente, con oración, donde estén mis posibilidades. Pero sabe mi mente que esa carga es de mi hermano porque el que está enfermo es él. Una carga familiar. ¿Quién es el que tiene la carga familiar en el caso? La persona que está allí, el hombre en este caso. Yo no puedo pedirle a otras personas que vengan a ayudarme. Puede ser que haya personas empáticas que me quieran ayudar en un cierto momento, pero no tienen que encargarse de mi problema. Las cargas emocionales en la iglesia es uno de los problemas que más tenemos. Tentaciones, problemas emocionales. Tú puedes aconsejarlo, hermano. Tú puedes ser su apoyo, servir de esa manera. Por eso debemos orar, que Dios nos presente a ese tipo de persona, a esa persona que tiene una carga, y que nosotros le podamos ayudar, aconsejarle, orar por esa persona, dependiendo al estado de carga que tenga esa persona. Si nosotros hiciéramos esto, la iglesia de Jesús tuviera menos problemas. Pero básicamente a veces no tomamos en cuenta esto, no mostramos verdaderamente el amor del Señor. Fíjense algo interesante, y siempre las cargas tienen que llevarlas unos con otros, como dice Pablo. En la Biblia hay una historia que es sobre Moisés cuando sale de Egipto. En el Números capítulo 11 y versículo 11, Moisés se queja
a Dios del pueblo de Israel, y realmente tenía muchísima razón. Este pueblo era un pueblo contradictor, duro de cerviz, era un pueblo que venía por el desierto y la mente de ellos era en la comida, un pueblo idólatra. Y realmente Moisés llega en el versículo 11, capítulo 11, dice: yo no puedo con esto. E inclusive le dice a Dios: quítame la vida, no puedo cargar con esto. Pero en el versículo 16 y 17 el Señor le contesta y le dice: Moisés, ve a las puertas del tabernáculo y agarra a 70 de los ancianos que tú bien conoces, y yo descenderé allí y daré a ellos de tu espíritu. ¿Cuál era el espíritu que tenía Moisés? Números capítulo 12 en el versículo 3 dice que Moisés tenía un espíritu de mansedumbre y que era un hombre manso sobre la tierra. Era uno de los hombres mansos, no había hombre manso como Moisés sobre la tierra, dice el versículo. Fíjense que también tiene que haber espiritualidad allí. Este hombre Dios le dio a estos 70 ancianos para que llevaran la carga sobre ese pueblo, le ayudaran a llevar las cargas sobre ese pueblo. Así que todos, no solamente los pastores de la iglesia, están nada más para llevar la carga de todos. Yo creo que es suficiente con lo que ellos tienen. Somos un equipo y cada uno de nosotros, a veces veo, hermanos, una cosa que me llama mucho la atención. Se cae la botella, llamen al pastor. Falta una tapa, llamen al pastor. Un hermano está enfermo, llamen al pastor. Pero si tú lo puedes hacer, tú puedes visitar a un hermano. Entonces la carga no la llevamos entre todos, sino que se la dejamos solamente a una o dos personas en la iglesia. Nosotros también estamos capacitados para llevar, somos hijos de Dios. Entonces nosotros estamos capacitados también para llevar carga. Hay veces hay consejos delicados que obviamente tienen que tomar los pastores o las personas que estén más preparadas. Pero todos tenemos esta responsabilidad. Versículo 3 dice la palabra de Dios: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Quién será? La palabra ¿por qué? Indica que esta frase está conectada con lo que acabamos de decir en el versículos anteriores, acerca de restaurar al hermano que peca y que de la necesidad de sobrellevar los unos las cargas de los otros. El que se cree ser algo es el hermano vanaglorioso, aquel que nunca cree que va a caer. Versículo 5:26 de Gálatas. No practica la enseñanza del versículo 1, no lo hace porque él es indiferente hacia su hermano. Y es indiferente porque se cree que él no puede caer. Eso es un grave peligro, hermano. Cuando creemos que somos demasiado espirituales. Todos estamos propensos a caer. Todos. Ahora no le estoy diciendo a usted que vaya y busque caer. Lo más importante de esto es que tenemos el Espíritu Santo de Dios y que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Primera de Corintios 10:2 dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. No siendo nada, no tiene fuerza espiritual, no es espiritual. Se cree que es un 100, pero verdaderamente está en 0. Se cree de este tamaño, pero realmente está en un nivel muy bajo. Es importante, hermanos, que veamos cuando
hay alguna situación de esa, nos tenemos que considerar nosotros mismos. No es humilde las personas que saben que tienen una condición que no son fuertes, son personas humildes que saben y reconocen sus debilidades. Están muy conscientes de la lucha entre el espíritu y la carne. 5:16 de Gálatas. Por lo tanto, saben ayudar a los hermanos necesitados. Pero el hermano del versículo 3 cree que no puede caer y no tiene ningún temor. Las obras de la carne no representan ningún peligro para él. Son personas que pueden jugar a veces con la tentación. No es nada, pero se creen ser algo. Asimismo se engaña. Pablo dijo que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Romanos 12:3. Otra vez vemos que este problema es muy básico de muchos creyentes. Fíjense que en estos 3 versículos, en el primer versículo Pablo da las condiciones de una persona que pueda restaurar a otra, y en la otra dice que sobrellevemos esas cargas, no que las dejemos, no que nos hagamos ignorantes. Muchas veces también, cuando vemos también que hay personas que pueden ser que hayan cometido una falta, a veces no queremos confrontarlo y a veces nos hacemos los pais, salimos hacia la pared. Eso no es una manera de ayudar a los hermanos. Cuando usted ve a un hermano en una falta o en alguna cosa que realmente le llame la atención y usted quiera, sienta ayudarlo, llámelo aparte, no lo divulgue, aconséjelo, ore por ese hermano. ¿Sabe por qué? Porque él es parte del cuerpo de Cristo, que es usted. Y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, muchas veces no lo tomamos como en cuenta porque bueno, esto no es conmigo, yo estoy bien, me parece que yo tengo un nivel espiritual, no, yo no puedo. Él cayó porque él no tiene el mismo nivel espiritual que yo. Y ahí sí comenzamos a jugar al hermano de una manera que verdaderamente es un pecado. Entonces debemos estar atentos y mostrar verdaderamente la ley de Dios, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, el punto de reflexión de estos 3 versículos, todo ciertamente tiene que ver con lo que dijo Pablo: ¿cómo andamos? ¿Cómo anda? ¿O cómo ando yo? En el versículo 19, Pablo refleja a un creyente con las obras de la carne. Ahora, en el versículo 22, 5, 22, 23, Pablo habla de un hombre que es controlado por el Espíritu Santo de Dios y que tiene el fruto del Espíritu Santo de Dios. Este es un punto de reflexión. ¿Para qué? Para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados a ser espiritual. Fuimos llamados a tener el fruto del Espíritu Santo. Somos dignos del Evangelio. ¿Tenemos una lucha interna todos los días? Sí. Pero eso no quiere decir que nosotros no podemos en el nombre del Señor. Cada uno de nosotros está llamado a vivir conforme a imitar a Cristo. Primera de Juan 2:6 dice que imitemos al Señor
que el que quiera parecerse a Cristo debe andar como Él anduvo. Y este es un gran llamado a la iglesia en estos últimos tiempos. La iglesia debe imitar al Señor. No debemos conformarnos con cierta religiosidad que vivimos. La iglesia debe imitar a Cristo. Ahora, ese punto de reflexión es para que usted se lo lleve a su casa, lo medite. ¿Cómo andamos? Si andamos como en Gálatas capítulo 5, 19, 20, 21, o andamos en Gálatas 5, 22 o 23. Eso es una muy buena reflexión. Si nosotros no meditamos en esto y lo dejamos pasar por alto, entonces, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Nos creemos ser algo y estamos engañados. Meditar en esto es ver cómo está mi vida y cómo puedo mejorar mi vida, según Gálatas. Esa reflexión queda para cada uno de ustedes y espero que el Espíritu Santo de Dios haya hablado en nuestros corazones y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude en esta ardua carrera espiritual que tenemos cada uno de nosotros. Oramos. Señor, agradecemos por tu bondad infinita y por tu gran misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, por hacernos entender, Señor, que nuestra fortaleza está en ti, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón sea consciente, Padre, de que si hay alguna falta en nosotros podamos arrepentirnos, un arrepentimiento verdadero, genuino, Señor, Dios mío, y que realmente esto nos pueda doler, Dios mío, para saber que verdaderamente hemos pecado contra ti, Señor. Ayúdanos también a llevar las cargas unos a los otros, Señor, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a que nuestros hermanos, los que son más débiles, nosotros podamos soportar, Señor, a los más débiles y también ayudarles en el crecimiento espiritual. También, Señor, ayúdanos a ver dónde hay necesidad y dónde nosotros podemos ayudar, Dios mío. Vamos a mostrar el amor de Cristo, Señor, no simplemente, Padre Santo, viendo, Señor, o leyendo la Biblia, sino practicando lo que dice la Biblia. Señor, adoramos tu santo nombre, Padre. Amén. Y, hermanos, la noticia más impactante de los últimos tiempos es que el Señor viene por su iglesia. El Señor viene por su iglesia. Un reconocido pastor dijo en estos días: hermanos, estoy muy contento. No me importa lo que he padecido durante todo este tiempo. ¿Y saben por qué? Porque el Señor viene por mí y por ustedes. Y está muy pronto. También digo esto: lamento mucho que hayan cristianos en la iglesia que no crean en la venida del Señor. Digo, lamento mucho, y yo no quisiera decir eso. Yo quisiera decir que todos esperamos al Señor. Amén. Dios le bendiga.